Bienvenidos a la solución del problema 15.113 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer and Johnston, la novena edición, la parte dinámica. Y el problema dice así. El movimiento de un cilindro de 75 milímetros de radio se controla mediante la cuerda que se muestra en la figura. Vamos a ver, aquí tenemos el cilindro, que es este que está acá, y esta que está acá es la cuerda. Perfecto. Entonces, si se sabe que el extremo E de la cuerda tiene una velocidad de 300 milímetros por segundo, sobre segundos, y una aceleración de 480 milímetros sobre segundos al cuadrado, ambas dirigidas hacia arriba, determine la aceleración del punto A y la aceleración del punto B. Muy bien, perfectísimo. Vamos a comenzar este problema reconociendo un par de cosas. Y yo creo que la más importante de todo esto es que existe un movimiento plano general en el cómo se mueve el cilindro. Entonces voy a colocar acá movimiento plano general. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Bueno, sencillamente porque dependiendo del tipo de movimiento, si es de traslación, si es de rotación pura o si es movimiento plano general, estamos hablando de esto, ¿no? En el plano, eso nos va a dar indicaciones de qué tipo de relaciones, ecuaciones o fórmulas utilizar para la resolución del problema. En este caso es un movimiento plano general y aparte de eso existe algo acá, un fenómeno muy particular acá que ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero para continuar, lo que voy a hacer es colocar ciertos datos en la figura del problema. Por ejemplo, un dato muy importante es que la velocidad del punto E, este que está acá, como vector, es de 400, ¿cuánto era? 300 milímetros sobre segundos. Y va hacia arriba. Y luego también tengo que también va hacia arriba, es la aceleración de ese punto E, y que es igual a ¿cuánto? A 480 milímetros sobre segundos al cuadrado. Acá lo tenemos. Entonces, como incógnitas, se me va a presentar la velocidad de A y la velocidad de B, este que está acá. Perdón, aceleración. Y aceleración. Muy bien. Entonces, tenemos que realizar acá primero un análisis de velocidades y luego un análisis de aceleraciones. ¿Y por qué un análisis de velocidades si me están pidiendo aceleraciones? Bueno, porque sencillamente estos puntos que están asociados al cilindro durante el movimiento del cilindro van a tener un movimiento circular. Y aceleraciones de puntos que están sometidos a un movimiento circular pudiesen tener dos tipos de aceleraciones, una aceleración tangencial y una aceleración normal. Sabemos que la aceleración tangencial va en función de hacia dónde se mueve o cómo rota el disco. La periferia está alineada con la velocidad, pero la aceleración normal depende de la velocidad o angular o lineal, dependiendo de qué tipo de fórmula utilices. Por lo tanto, es necesario conocer primero velocidades para luego conocer aceleraciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro análisis de velocidades. Y lo voy a colocar acá como análisis de velocidades. Vamos a poner eso subrayado. Entonces voy a tratar de dibujar un circulito acá. Déjame ver para entender lo que está pasando. Si me deja, creo que sí. Ahí lo tenemos. Y lo voy a hacer un poquito más grande para moverlo. De hecho, voy a aprovechar en este momento, porque sé que voy a utilizar un poquito más de esto, de duplicarlo y ponerlo como por acá, para tenerlo a la mano. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Primero, sé que algo importante, como no me menciona nada de la relación de contacto entre la cuerda y el cilindro, voy a asumir, de hecho se tiene que asumir así, que el contacto entre la cuerda y el cilindro es completo, es decir, que no existe deslizamiento entre el disco y la cuerda. Si partimos de esa presunción, entonces lo que va a suceder es que la velocidad de C, acá, va a ser igual a la velocidad de la cuerda en ese punto, o asociada a ese punto, y eso va a ser la velocidad de E. Es decir, que la velocidad de C como magnitud va a ser igual a 300 milímetros sobre segundos. Eso es lo primero que voy a ver. Y esta, bueno, como vector, sé que va hacia arriba también. Voy a escribir unos puntos de interés acá. Aquí tengo el centro de gravedad o el centroide de esta figura. Acá tengo el puntico A. De hecho, lo voy a poner como por aquí. ¿Y qué más tengo? Aquí tengo C, bueno, y acá tengo B.
Ahora, ¿qué más puedo saber simplemente del enunciado del problema? Bueno, como habíamos hablado, que el contacto entre esta cuerda y el cilindro es ideal, o sea, no existe ningún tipo de deslizamiento entre ellos, entonces la velocidad del punto A perteneciente al disco va a ser igual a la velocidad de la cuerda en este punto. Y la velocidad de la cuerda en este punto, como la cuerda está unida, atada a la tierra o a un soporte acá, la velocidad de la cuerda es cero. Por lo tanto, la velocidad de A en este punto, acá, es cero. Imagínate esto. Como magnitud. Ahora, si tengo dos puntos donde de este cuerpo que está en movimiento plano general, yo pudiese calcular el centro instantáneo de rotación de esto, ¿sí? Proyectando las perpendiculares a los vectores velocidad y viendo dónde se intersectan. En este caso, como este punto tiene velocidad cero, no tengo ningún tipo de vector de velocidad, por lo tanto no puedo extender o buscar la proyección de la perpendicular a ese vector. Pero en este caso, yo sí sé que el vector velocidad del punto C va hacia arriba, acá, porque es el mismo que el vector velocidad E, es decir, esto es BC. Por lo tanto, la perpendicular a este vector va a ser una línea de esta manera y que intersecta al punto A. Por lo tanto, aquí, que está acá, va a ser mi centro instantáneo de rotación. Es decir, que en este instante, todos los puntos, o se puede considerar que todos los puntos del disco están rotando alrededor del punto A. ¿Y qué sucede acá? Bueno, que yo puedo entonces deducir que existe una velocidad angular que la puedo tomar como centro de giro, de rotación de esa velocidad angular, y la voy a llamar omega porque es la única que existe, que ya pudiese determinar su valor, porque como vemos, la propia ecuación de velocidad contiene en sí todos los ingredientes para poder determinar el valor de esa velocidad angular. ¿Y cómo sería eso? Bueno, sencillamente yo puedo decir que yo sé que la definición de la velocidad de c es igual a ¿quién? A una distancia, de hecho como magnitud, a una distancia que va a ser el diámetro del cilindro, ¿sí? Y ese diámetro del cilindro lo vamos a conocer como 0,75 por 2, o sea, 0,150 milímetros, acá, por la velocidad angular, que no conozco. Pero eso es igual, lo habíamos dicho, a 300 milímetros sobre segundos. Ahora puedo despejar de aquí la velocidad angular del disco diciendo, bueno, ¿sabes qué? La velocidad angular del disco es sencillamente dividir 300, acá está, 300 milímetros sobre segundos, yo voy a escribir acá, sobre 0.15. De hecho es 150, no 0.15. Espero que ustedes hayan visto esto cuando estás. Okay. Entonces, ¿cuánto daría esto? 300 entre 150, lo puedo hacer, bueno, eso es 2, pero para tener la relación aquí, omega es igual a 300 entre 150. Me da 2. Y estos son 2 radianes sobre segundo. Y le voy a poner una marquita acá. Excelente. Tenemos por esta parte definido cuáles son las velocidades, por ejemplo, del punto C. O ya pudimos conocer cuánto vale la velocidad la velocidad angular de ese cilindro, que nos va a ayudar después a calcular las aceleraciones de lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a tratar de determinar aquí cuánto vale entonces la aceleración angular del cilindro. Y para ello, yo creo que voy a volver a traer esto que está acá. Y voy a sacarle otra copia, dejarla por aquí. Y coloco aquí aceleración angular. Aceleraciones, de hecho. Bueno, ahora, voy a anotar o tratar de anotar acá todo lo que conozco a nivel de aceleraciones del problema. Lo primero que conozco es que en el punto A, como no se está moviendo, o sea, primero, todos estos puntos habíamos dicho que tienen o van a estar en presencia, o sea, mover en una trayectoria circular. Por lo tanto, las aceleraciones pueden tener al menos dos componentes, o pueden tener dos componentes, ¿sí? Entonces, veamos. En el punto A, yo sé que va a existir una trayectoria, una aceleración normal acá, y la voy a llamar aceleración de A, vamos a llamarla en X,
y va a tener una componente vertical acá, aceleración de A en Y, si yo considero un sistema de referencia de esta manera. Entonces este que está acá y este que está acá. Ahora, por la condición que me están dando, este valor o el valor de esta aceleración es igual a 0, porque la velocidad es 0 y en ese instante no se está moviendo para ningún lado. Ahora, el movimiento de A, estoy seguro que se va a mover, va a existir, pero va a existir gracias a la aceleración normal que existe en ese punto. Por lo tanto, yo no puedo decir lo mismo de la aceleración de A en el sentido horizontal, porque de hecho, este problema es muy similar a cuando estudiamos el contacto que existe entre las ruedas de un auto o los neumáticos de un auto y el pavimento. O sea, no existe como tal una aceleración tangencial, pero sí existe una aceleración normal que es la que va a dar inicio al movimiento. De hecho, cuando se grafica el movimiento de este punto, si este sería el pavimento o la cuerda, y rueda hacia abajo o así, déjame tratar de colocar todo acá, entonces el movimiento de este punto va a ser así, de esta manera. Es decir, el movimiento de este punto va en esta dirección, no va en el sentido vertical. Por eso, yo puedo decir con seguridad que la aceleración vertical o tangencial del punto A en ese instante es 0, pero la aceleración normal va a tener un valor y que no conozco en este momento. Muy bien, vamos a ver qué pasa con el punto C. En el punto C también van a ocurrir dos cosas. Vamos a tener una aceleración normal, esta que está acá, y una aceleración tangencial, que es esta que está acá. A esta que está acá la voy a llamar aceleración de C en Y. Y no le voy a colocar la flechita de vector, a veces no se la coloco, pero... Y esta aceleración en Y va a ser igual a la aceleración que tiene la cuerda, es decir, es igual a la aceleración E de la cuerda, por lo tanto esto va a ser igual a ¿quién? A 480 milímetros sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale esta aceleración de C en X, que es la componente normal de ella? Bueno, esa aceleración como tal normal o en X va a estar asociada con la velocidad angular del cilindro. ¿Sí? Entonces, lo voy a colocar acá, lo voy a dejar así un momentico antes de continuar porque voy a plantear la otra ecuación acá, que antes de que se me olvide que tengo que colocar el puntico G, que el puntico G en este caso va a tener solamente una aceleración vertical, que es esta que está acá. Esta que está acá. Y que esa aceleración como tal, la aceleración de G, va a definir claramente que va a existir una aceleración del disco acá y la voy a llamar simplemente como aceleración porque existe una sola. Bien. Ahora, una de las cosas que yo puedo decir directamente observando esto es que, analizando estas dos aceleraciones, es que sencillamente la aceleración, esta que está acá, de C alineada con Y, va a ser igual a una aceleración angular por la distancia que existe entre A y C. Y esa distancia entre A y C es de 150 milímetros. Escribirlo bien acá. Por lo tanto, yo puedo decir que alfa, que es la aceleración angular del disco en ese momento, va a ser igual a 480 milímetros sobre segundos al cuadrado sobre esto que está acá, 150 milímetros. Por lo tanto, puedo escribir acá que alfa, y lo voy a anotar como, ¿dónde está el mouse? Acá está, A es igual a 480 entre 150. Me da 3,2 radianes sobre segundos al cuadrado. Acá 3,2 radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora, teniendo esta aceleración angular, es muy sencillo determinar cuánto vale la aceleración del punto G, que es una sola aceleración lineal, porque sencillamente tengo que multiplicar la aceleración angular por esta distancia que está acá. Y entonces voy a decir que la aceleración de G, vamos a escribirla del mismo color, aceleración de G va a ser igual, poner como vector, porque voy a poner la flechita, ¿no? ¿A cuánto? A esa distancia es 75 milímetros por 3,2 radianes sobre segundos al cuadrado. Acá. Y esto es igual a, vamos a la calculadora, a G es igual a por 75. A por 75 milímetros, 240 milímetros. Y si lo llevo a las unidades que debería estar utilizando, que son metros sobre segundos, voy a decir que esto es hacia arriba. Es igual a, puedo recalcular la unidad acá, a
G entre 1000. No me deja, por supuesto. A G en metros. Lo cambió. Bueno, voy a escribir de una vez porque sencillamente esto es 0.24. Dividir la aceleración que me dio. Y esto que estaría aquí sería ¿cuánto? 0.24 metros sobre segundos al cuadrado. Y otra vez esto va hacia arriba. Ahora sí puedo hacerlo un poquito más pequeñito, me lo traigo para acá. Digo, ¿qué pasa ahora si yo cambio la táctica y digo, vamos a copiar y pegar? Y digo, bueno, ¿sabes qué? Ahora voy a tomar para dividir el movimiento en el movimiento plano general en la combinación de una traslación más una rotación. Lo que voy a hacer es que me conviene utilizar el punto G acá. Esto es igual a una traslación más una rotación, ¿sí? ¿Y qué va a tener acá? Bueno, que esto tiene una velocidad angular de esta manera. Esto tiene también una aceleración angular de esa manera. Tenemos que el puntico acá, que es mi punto de referencia, tengo una aceleración en G, que la conocí. Aquí tengo mis punticos de interés, que son el puntico A y el puntico B. Entonces, si este es el movimiento plano general, entonces esta es la traslación y esta es la rotación. Y este es mi punto de interés o mi punto de referencia para aplicar este concepto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, sucede que en el tema de traslación, tanto aquí va a existir una aceleración de G, acá una aceleración en G. Perdón, esto va hacia arriba. No sé por qué lo coloco hacia abajo, pero a ver si puedo. Todo esto acostumbrado a esto que está acá, aceleración de G. Esto que está acá, también lo mismo, aceleración de G. Y acá también voy a tener la aceleración de C. O sea, la voy a colocar en donde están los puntos de interés. ¿Sí? Ahora, como para la rotación o la parte de rotación, lo que voy a necesitar es saber cómo se mueven cada uno de los puntos de interés con respecto a los puntos que necesito, los puntos de interés tanto A como B en el punto de referencia. Y entonces, yo sé que estando acá, si yo me paro en G, entonces lo que va a pasar es que este puntico que está acá va a tener una aceleración tangencial debido a la aceleración angular, y lo voy a llamar aceleración de A tangencial. Pero esa aceleración de A tangencial va a ser igual a ¿quién? A la aceleración angular por el radio. Luego voy a tener acá, ¿quién es esto? Esta va a ser la aceleración normal que experimenta A si aplico el concepto de esta manera. Y esto va a ser igual sencillamente a R omega cuadrado. En el puntico B también va a tener una aceleración tangencial, que también va a ser definida como alfa R, y va a tener una aceleración normal acá, que va a estar definida por R omega cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir, en este momento puedo calcular cada uno de estos valores. Por ejemplo, ¿cuánto valen los valores tangenciales de aceleración tangencial de esos dos puntos? Bueno, esos valores tangenciales van a ser igual al alfa, y el alfa yo he dicho que aquí en la calculadora es A, por el radio, y el radio es de 75 milímetros. Vamos a llevarlo a metros. A metros sería 0.075 milímetros. Y eso me da, ¿cuánto? 0.24 milímetros por segundo. Es decir, que las aceleraciones acá es 0.24, metros sobre segundos al cuadrado. Y esta también es 0.24 metros sobre segundos al cuadrado. Y la componente normal, como tal, va a ser igual aquí al radio, que es 75, que lo voy a colocar en metros, por la velocidad angular al cuadrado, que es omega al cuadrado. Eso me da 310, y que es igual a 0.3 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, que esta que está acá, pongo para acá, es 0.3 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta que está acá también, lo voy a colocar para acá, 0.3 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuánto vale la aceleración en A? Sencillamente es sumar la aceleración en G más la componente tangencial de A más la componente normal de A, que ya los hemos calculado. Es decir, que la aceleración de A va a ser igual a ¿quién? A la aceleración de G, y la aceleración de G está definida acá.
que es 0.24. Voy a escribir las unidades a lo último, para que me dé espacio acá. 24 hacia arriba, más la tangencial de A. La tangencial de A, en este caso, sería un menos, porque va hacia abajo. O bueno, más. Vamos a ponerlo más porque estamos hablando como vectores. Sería 0.24 hacia abajo, más la normal, que sería 0.3, hacia este lado que está acá. Estas dos cositas que tengo acá se cancelan, esta y esta. Por lo tanto, la aceleración de A es igual a 0.3 metros sobre segundos al cuadrado y va hacia la derecha. Y lo voy a encerrar acá. Luego tengo la aceleración de B y sigue el mismo proceso. Es igual a la aceleración de G más la componente tangencial de la aceleración de B, ¿okay?, más la componente normal de la aceleración de B. Entonces, como vector, esto va a ser ¿quién? Igual lo voy a escribir primero sin unidades para que me dé espacio, hacia arriba, más la tangencial en B es de 0.24, que va hacia la izquierda, más 0.3, que va hacia abajo. Entonces la aceleración de B va a ser igual a ¿quién? Y aquí queda un valor bastante interesante, que va a ser 0.24 menos 0.3, y vamos a hacerlo acá. 0.24 menos 0.3, eso me da 0.06. O sea, lo que me quiere decir esto es que esta primera componente es 0.06 metros sobre segundos al cuadrado, y esto va hacia abajo, más esta que está acá, que es 0.24 metros sobre segundos al cuadrado, y va hacia la derecha, a la izquierda, perdón. Si quisieran saber, como quien dice, un valor definitivo, la magnitud de esta aceleración, lo único que tienen que hacer es aplicar Pitágoras y decir, bueno, ¿sabes qué? La aceleración de B como magnitud es sencillamente la raíz cuadrada de 0.06, escribir mejor acá, es cuadrada de 0.06 al cuadrado más 0.24 al cuadrado. Y eso me da 0.247 como magnitud, metros sobre segundos al cuadrado. Y si quieren saber el ángulo, sabemos que el ángulo iría hacia abajo, o sea, algo así. Esta es la aceleración de B. Y ya teniendo estos dos catetos o componentes de esa aceleración, lo que podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Es sencillamente sacar el arco tangente. ¿De quién? De ese, si me da arco tangente de esos dos catetos, sería 0.06 entre 0.24. Me da 14,03, es decir, que esto va hacia arriba, hacia abajo, perdón, con un ángulo de esta manera, de 14.03 grados. Y aquí termina la resolución de este problema. Un problema bastante interesante, sencillo, pero es un poquito repetitivo. No hacemos valer de los conceptos que ya conocemos, que son muy directos de aplicar, y bueno, y es bastante interesante, es bastante, yo diría que instructivo hacerlo, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.